Hola, bienvenidos a Casa Nova, Comunidad Noáquida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma. Dios lo guarde, le dé salud y de larga vida. Estamos en esta segunda edición de Reacciones, una sección nueva que tenemos en el canal de Casa Nova. Y esta vez vamos a reaccionar a una conferencia que organizamos en el mes de marzo del 2024 junto al rabino Ariel Grossman, director de Luz de la Torá. Les dejo acá para que ustedes sigan también su canal. Rabino Grossman, junto al Moré Yohanan, es uno de los fundadores de noajidas.org, que también le voy a dejar esta página de la web para que puedan entrar. Hay contenidos, hay mucho material, la parashá semanal escrita para que usted la lea, las festividades, también van a encontrar conferencias, van a encontrar horarios de clases, también clases virtuales y también libros que pueden descargar, que están para descargar gratuitamente. Muy interesante, más de 20 años ellos trabajando con el noajismo acá en Argentina, pioneros en esto, fundadores. Bueno, entonces vamos a reaccionar a esta conferencia, como dijimos, un ciclo de conferencias que se llamó Torá para Todos, que fue en el mes de marzo en el 2024 acá en Cava. Y el rabino Ariel Grossman nos trajo un tema que no es muy habitual escuchar y muchos no han escuchado nunca la historia de Jesús, de Yeshu, contada a través de los libros de los sabios del pueblo de Israel. Por lo menos de mi parte, y hace muchos años que estoy en el noajismo, no escuché una enseñanza así completa como la que da el rabino. Hoy, en esta sección de reacciones de Casa Nova, vamos a tocar la primera parte. Así que va a estar dividido en 3 partes y vamos a escuchar el inédito, la vida y obra de Jesús según los sabios de Israel. Según los sabios de Israel. Esto hay que remarcarlo. Así que no vamos a perder más tiempo. Les invito a todos que se suscriban al canal, que activen la campana para cada vez que nosotros subamos un video les esté llegando. Y vamos entonces a escuchar al rabino Ariel. Listo. Agradeciendo a Casa Nova, a los organizadores, el señor Pablo García, también el Moré Yohanan Besma. Nuestro emprendimiento de difundir de la luz de la Torá a todas las naciones ya tiene más de 20 años en diferentes formatos, junto con el Moré. Yo aparte soy rabino del Centro de Estudios del Gran Templo Paso de Buenos Aires y también Luz de la Torá con activa participación en redes sociales. Y vamos a comenzar con esta disertación. La dinámica va a ser, vamos a exponer 15 minutos y después vamos a dar espacio que puedan preguntar lo que quieran, con total libertad absoluta sobre lo que vamos a seguir viendo. Dividimos el tema, ¿sí? Jesús, vida, obra, el legado de acuerdo a los sabios de Israel, donde subrayamos el tema de acuerdo a los sabios de Israel. Es decir, las fuentes que vamos a tomar son exclusivamente de aquellas de los sabios. Cuando hablamos de los sabios, hablamos no de cualquier rabino, hablamos de una época muy específica. Menos 300 de la era común a más 500. O sea, los sabios eran aquellos líderes del cuerpo colegiado que dirigieron al pueblo judío. Eran a veces los jueces, el poder ejecutivo, el poder legislativo, todos juntos luego de que se destruyó el templo de Jerusalén y como consecuencia se ocultó el poder profético que había, no había más profetas absolutamente, con la destrucción del primer templo de Jerusalén, luego el exilio y vuelta a la tierra de Israel para construir el segundo templo. En ese caso, los sabios, tal como la Torá misma, Deuteronomio 17, lo dictamina. Cuando tengas dudas de cómo actuar y cómo dictaminar la ley, preguntale a los sabios de cada momento y lugar, procede tal cual te indique, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, de eso se refiere. Entonces, el cuerpo colegiado de la nación de Yehudá eran los sabios. Al día de hoy, en una cadena milenaria, nos llegan las enseñanzas de ellos y el desarrollo posterior, porque tenemos que ver a esto como una cadena continua, no como algo que se trabó en un tiempo, dado que todo el pueblo de Israel desde siempre observó la ley, no solamente la ley ritual, sino principalmente civil, penal y comercial, colectada en literalmente cientos de miles de libros que siempre estuvieron abiertos a todos. Por ejemplo, uno ingresa a bibliotecas online como Sefaria.org, que tiene búsquedas, y uno va a ver literalmente cientos de miles de libros. Eso es.
las enseñanzas de ellos, de esos 800 años de liderazgo, están colectadas en compilaciones como el Talmud, la fuente de la Torah oral, el Midrash, la fuente también rabínica, y vamos a traer dentro de toda el inmenso océano de las fuentes de los sabios de Israel, una selección sobre 4 aspectos de justamente Jesús, vida, obra y legado. Ahí en la primera parte vemos que el rabino hace mucho hincapié en la importancia que el pueblo de Israel le da a los sabios. Y él habla de un rango de 800 años. Entonces ese rango de 800 años que habla acá el rabino está donde volcada en los libros, en el Talmud, como nombraba ahí, el Midrash. Y tenemos que entender algo, que la Torá no son solamente los 5 libros del Pentateuco, sino que la Torá, cuando uno va a estudiar la Torá con maestros, uno tiene que aceptar toda la Torá. Y toda la Torá, como dijimos, no son solamente los 5 libros del Pentateuco, sino que también es aceptar la Torá oral, el Talmud, los Midrashim, todo aceptarlo también como Torá. Todo es Torá. Entonces, como dice el rabino, si había duda de algo había que consultar a los sabios. Y los sabios escribieron la historia de Jesús. La volcaron ¿dónde? En estos libros que se considera también como la Torá. Seguimos con el video. ¿De qué se trata? Vamos a centrarnos en justamente la persona, ¿sí? ¿Qué nos cuenta los libros y los sabios y el pueblo que dio origen a esto? Por esto, a diferencia de otro tipo de fuentes, estas fuentes son súper calificadas. ¿Por qué? Porque hablamos de las personas que vivieron en tiempo y espacio con él. Y del pueblo del cual esas enseñanzas fueron transmitidas, y si algo hay consenso en el pueblo de Israel es que son rebeldes y no son tontos. Del pueblo de Israel se puede decir cualquier cosa, menos que son tontos y menos que no son rebeldes. Las dos cosas juntas. Y estos textos pasaron ya 100 generaciones, desde que se dieron hasta ahora, 100 generaciones. Y la tarea del pueblo de Israel constantemente fue tomar estos textos, analizarlos, debatirlos, contradecirlos, contraponerlos, todo el tiempo, que sí, todo el tiempo. O sea, y son libros y fuentes, como el Talmud y el Midrash, abiertos a todos con el deber principal de estudiar y analizar todo el tiempo. O sea, no es algo oculto, no es un pergamino que se encontró, no es quien dice, esto es la máxima autoridad. Y dentro de eso están los textos que explican, obviamente, cuando hablamos de libros que tienen 1500 años, con una técnica muy especial de estudio, con una codificación muy especial, tenemos que desencriptar de esa maraña y colectar, y de eso se va a tratar la clase de hoy. Vamos a empezar con la primera fuente. Entonces, obviamente que muchos de los textos, por razones de censura, principalmente la censura romana, están codificados. Codificados quiere decir con nombres eufemísticos que todo el mundo sabe que se refiere a A, B, C, D. No se podía imprimir porque no solamente eso, sino que muchísimos libros, hasta no hace mucho tiempo, no se podían expresar tal cual, dado que muchas opiniones críticas de los sabios de Israel eran censuradas, so pena de asesinato de todas las comunidades que estaban ahí. Hablamos de que justamente la Inquisición, las cruzadas, copaban una comarca judía, concentraban a todos en la sinagoga y los prendían fuego literalmente, así, tal cual. Y esto muchas veces en diferentes lugares, no solamente en Asia y en Europa, sino en África también. Entonces, vamos a tomar una primera fuente para ver, vamos a posicionarnos en tiempo y espacio. Hablamos la nación de Yehudá, o sea, el territorio de la tierra de Israel, la tierra bíblica, Jerusalén y alrededores. El rabino ahora lo que va a hacer, primero expone la fuente, que la fuente no es la habitual, la que conocemos nosotros, que es del catolicismo, que viene de la Iglesia Católica, del cristianismo, sino que es una fuente totalmente judía, aceptada, como dijimos, también como la Torá. Entonces, de la máxima autoridad. Y él lo que ahora va a hacer es poner en contexto el lugar y cómo estaba en esa época Israel. Donde en ese momento gobernaba, ¿sí? La tierra de Israel. El pueblo de Israel no tenía autonomía en sí,
sino que al principio eran los eulésidas, después los romanos. Estamos hablando hace aproximadamente 2000, 2050 años de esto. Difiere mucho de los conceptos que la religión occidental habla. Acá hablamos de las fuentes judías clásicas, de cuándo ocurrió esto, ocurrió allí y alrededor de Jerusalén. Esto es muy importante, no que él nació en Jerusalén, no nada que ver. Lo que digo que la nación, o sea, el ejecutivo, los jueces, los sacerdotes y toda la nación de Jerusalén civilizada estaba en los alrededores de Yehudá. A diferencia de los que vivían afuera, en esa época era muy diferente. El que vivía en las afueras, por ejemplo en la Galilea, en primer lugar estaba desconectado, asimilado, y era básicamente la gente que no podía acercarse a Jerusalén porque básicamente era delincuente, prostitución, etcétera, etcétera, que ni podía acercarse porque se podía, como aquel que vive fuera de la ley, clandestino. No es solamente que vivían los tontos, como dice el Talmud, sino básicamente los que no querían estar bajo un tipo de ley. En esa época Roma ya empezaba a tener dominio, sin embargo la nación de Judá como nación tenía cierta autonomía. Esa autonomía era manejada por las autoridades del pueblo de Israel, o sea, los sabios. Entonces tenemos una primera fuente que dice el Talmud, es decir, el hijo de Satetá, ahora vamos a explicar quién era Satetá, hijo de Pandera, vamos a explicar qué es Pandera. El marido Baal era Satetá y la cohabitó Pandera. Acá la fuente obviamente que está, la traducción, la fuente está en hebreo, esto está en Sanedrín 67, lo pueden ver en Sefaria.org con todos los comentarios que ahí tienen. Su madre Miriam, la mujer que dejó el pelo de ella, de las mujeres, crecer largo, ahora vamos a explicar. Esto como que dice acerca de Pumbadita, está alejado, fue infiel a su esposo. Nos cuenta sobre Ben Saletá, la palabra en hebreo Saletá quiere decir desviado, o sea, hablamos de que fue fruto, esta persona llamada Yeshu acróstico de las palabras Yemach Shemo V'Zichro, se borre su recuerdo y su nombre por justamente las consecuencias trágicas que hubo para el pueblo de Israel principalmente, también para todas las naciones, sobre las consecuencias de lo que desarrolló. Es hijo de una relación extramatrimonial. En el pueblo de Israel siempre se cuidaba el linaje, al día de hoy también, el linaje. O sea, todos sabemos quién es. Antes que siga el rabino, acá lo primero que tenemos que ver es que el rabino está diciendo algo muy fuerte, lo que leímos, que este personaje es nacido de una relación prohibida. Entonces, si la comparamos con la historia que siempre se contó, la historia que contó el catolicismo, el cristianismo, es que Miriam o María era virgen y que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y acá vemos ya una diferencia tremenda en lo que cuentan los libros de los sabios, que él es hijo de una relación extramatrimonial. Entonces por eso era de Galilea, que es lo que explicó primero el rabino, que los de Galilea estaban fuera de Jerusalén y ahí estaban, digamos, los malhechores, los ladrones, la gente que se prostituía, la gente que no se sabía bien su linaje. Y acá ya vemos que la historia es totalmente diferente a lo que nosotros habíamos escuchado, habíamos aprendido. Así que ya tenemos un primer punto muy fuerte. Nuestro padre y nuestra madre. No hay modo, porque está documentado, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel tiene el deber solamente casarse entre israelitas con documentación. Es decir, cuando aparecía alguien que no sabía quién era el padre, seguramente era fruto de una relación extramatrimonial, eso lo dejaba directamente afuera de la comunidad. Es así que la madre, conocida por María Magdalena, en hebreo Megadlasea, es decir, peluquera, en ese caso era los postizos, no es como ahora, los postizos eran principalmente insumos de prostitución. ¿Sí? Se usaba, no era solamente alguien que quería tapar la calvicie, un bisoñé, era literalmente, o sea, producía elementos de generación, y su marido era Pandera. Pandera obviamente, otro eufemístico sobre o un soldado romano o un israelita que cohabitó con ella que no era el esposo. O sea, hablamos que es hijo de una relación extramatrimonial, eso lo dejaba fuera de la comunidad como un gran delito. Entonces ya, y que hablar que su educación ya fue
digamos, consecuencias, como alguien que literalmente era un marginal. Entonces, acá hablamos de nacimiento, o sea, ya se nació de una forma errónea, porque en el pueblo de Israel cualquiera que no sabe quién es el padre o la madre, principalmente el padre es hijo de una relación intermatrimonial, obvio. Entonces, otra referencia, Talmud Bavli Sotá, sobre el nacimiento y el desarrollo, la vamos a dar para que puedan preguntar. Dice así: enseñaron nuestros rabinos: rechaza siempre con tu mano izquierda e invita con tu mano derecha. Un buen consejo en la educación, en la pedagogía, acercarse a las personas y mantener distancia. Ambas cosas son importantes. La distancia nos permite apreciar y tener un vínculo, el acercamiento también. Entonces hay que manejar así. Y no hagas como hizo Rabbi Yeshua ben Perachia. Rabbi Yeshua ben Perachia era el maestro de Yeshua, Jesús. ¿Por qué el que hizo? Y acá lo trae con el nombre en el Talmud, Yeshu Anotzri. Yeshu dijimos que era acróstico en hebreo, y Emach Shemo Yisihro, obviamente que ese es el nombre que el Talmud le da, indicando, en primer lugar, si iba a estar escrito como los paganos lo dicen, iba a pasar la censura al libro, así que está codificado de esta forma. Anotzri, de la ciudad de Nazaret. Nazaret era justamente en Galilea, ¿no? Donde estaban los sabios, ¿no? O sea, donde habitaban principalmente los marginales y delincuentes, los que querían estar fuera de la ley. Consecuentemente, querían estar lejanos de los centros normativos y consecuentemente hacer todo tipo de revueltas, como vamos a ver ahora. Entonces, no seas, dice el consejo, como fue Rabbi Yeshua ben Perachia, el maestro de este tal Jesús, de Yeshua Anotzri, que lo desplazó con ambas manos. ¿Por qué lo echó? O sea, es cuando, recordemos, no había escuelas. Cuando te echaban de la escuela, literalmente quedabas marginado de todo. ¿Qué pasó con este? Bueno, acá en Talmud, en el Sanedrín, nos cuenta, acá está el texto en hebreo, pero vamos a ir al texto, lo pueden ver y después lo vamos a compartir. Básicamente se hospedaron en un hotel y este Yeshu se detuvo a observar la belleza de los ojos de la posadera. Un acto de absoluta promiscuidad, capaz que para ahora parece inocente o naif. En ese entonces era la muestra de dónde estaba, hablamos de Rabbi Yeshua ben Perachia, uno de los grandes sabios que... Acá el rabino Grossman está contando que él tenía un maestro y que lo expulsó. Y acá el rabino lo que va a contar es por qué lo echaron, por qué se lo echó de la escuela, de este sabio que le enseñaba, que le estaba enseñando. Admitió la liberal. Y un alumno de él se desvía a ver los ojos de la posadera. Se dio cuenta que, aparte de que su concepción ya fue en forma degenerativa, él mismo tenía tendencias y cualidades que no eran propias con el estudio de Torah y la espiritualidad que eso conlleva, entonces lo desplazó con ambas manos. Es decir, lo echó, literalmente lo echó. Acá el hombre dijo, Yeshu dijo, qué hermosa es la posadera, ¿sí? Y Rabbi Yeshua ben Perachia le contesta, está en el Talmud, Tratado de Sotá, Rayá malvado, de estas cosas te ocupas, envió 400 shofarot, es decir, una gran sirena policial, y justamente lo excomulgó, lo sacó del centro de estudios, y eso implicaba que quedaba marginado absolutamente. Él apareció, o sea, compareció entre él varias veces para pedir que lo acepten de nuevo, pero no lo escuchó. Consecuentemente, un día que sí lo quiso apersonar, tomó un ladrillo y le mostró a este Jesús que estaba idolatrando al ladrillo. Obviamente una señal de rebeldía, indicando que no le importaba nada. Por eso lo desplazó con ambas manos. O sea, ni siquiera una posibilidad de retorno, de arrepentimiento, nada. Absolutamente marginado. ¿Por qué? Por los delitos que hizo. 3 delitos cuenta el Talmud, lo vamos a ver más adelante. El primer delito es brujería. 3 delitos es lo que cuenta el Talmud. Que por estos 3 delitos se les dio la pena de muerte. Ahí vamos a ver cuáles eran. Hechicería, ¿sí? Recordemos una cosa muy importante. Estamos acostumbrados a pensar la espiritualidad y la ley normativa como 2 elementos separados. La espiritualidad por un lado y la ley, cuando me robo, me asalta, ¿a dónde voy? A la policía. No importa qué religión tenga. En ese entonces, y desde siempre la Torah, la ley era la espiritualidad. O
sea, aquel que iba en contra de la ley, iba en contra de la idolatría, no era un acto privado, era un acto sedicioso, o sea, en contra del gobierno establecido. Sabemos en el país que hay un delito de sedición muy grave. No es un delito común, privado, ni incluso penal. Es un delito que se levanta en armas o en actitudes contra la población y la Constitución. Nuestra Constitución trae cosas muy graves, infames traidores a la patria, acá mucho más. Por 3 delitos que él cometió constitucionalmente y su grupejo. ¿Cuál eran? El primero era hechicería, acciones de brujería prohibido por la Torá, socavando el poder de los sabios. Tercero, incitando a las personas a hacerlo, a idolatrar, vamos a ver diferentes fuentes. O sea, brujería, idolatría e incitación pública. También delito, y esta es la tipificación, delito, también consagrado en todas las legislaciones, al día de hoy también. Sobre una cosa es una persona que delinque, otra cosa es uno que agita a los demás para que delinque. Es algo mucho más grave, socava la ley. Socava la ley. Los 3 delitos tienen no más ni menos que pena de muerte. Entonces hablamos de una persona que nació de una forma problemática, o sea, de una forma incestuosa. Eso implicaba su consecuencia sociológica casi determinante, que tenía que vivir marginado de la ley. Se rebelaba contra los maestros e incitaba a 3 delitos. Por esos 3 delitos, ¿sí?, las personas tienen pena de muerte, tal cual. Igual que acá tienen prisión total, prisión por ese tipo de delitos, injusto e imprescriptible. Bueno, acá hace lo mismo. Hasta acá la primera descripción de dicho por los maestros, en el Talmud, la fuente más fundamental de lo que, y también el Midrash, más fundamental de lo que es la Torah oral, por personas que lo vieron físicamente y vivían con él físicamente, dato no menor. En historiología, para que un dato sea real y no ficticio y no fábula, tiene que haber consenso en tiempo y espacio, pero más, testigos visuales. Acá hablamos que la misma familia te dice, como que alguien quiere hacer negocio con alguien, dice, no, este es mi cuñado, sé que es un chorro, no lo toque nada, no haga negocio. No, pero a mí me dijeron, yo creo, yo sé, yo lo conozco, es mi familia, estamos diciendo que no va. Por esto, ningún israelita lo fue. ¿Querés saber si alguien hace negocio? Tú la familia, te voy a decir, la familia, yo. Más pruebas que esto. Muchas veces se bloquea el sentido común. Cuando hablamos de los sabios, todo el mundo acepta que son sabios. Algunos dicen sabios malvados, no el policía, pero todo el mundo acepta que son sabios. La Torá le da la autoridad máxima a los sabios. ¿Para quién puede decir quién es sabio? No el pueblo va a decir quién es sabio. Otro sabio tiene que decir quién es sabio. No el enfermo le va a indicar al médico su tratamiento. Tiene que venir otro médico, porque él está enfermo. Entonces acá hablamos que todos los sabios de Israel, todos los kohanim, los sacerdotes, que eran eruditos absolutamente, toda la aristocracia de Jerusalén y todos los que querían vivir alrededor de eso, estaban alrededor de él. Atestiguan, lo vimos, estamos con nosotros, es nuestro, sabemos quién es. Esta es la historia. La historia sigue, vamos a hablar de despacio, pero bueno, hasta acá un poco el aprendizaje. Hablamos de una persona delincuente que ejecutó delitos y hay testigos de esto y advertencias, consecuentemente vamos a ver qué pasa ahora. Hasta ahí la primera parte, vamos a cortar ahí. Muy fuerte, la verdad que muy fuerte. Y él dice, la misma familia, si vos querés saber quién es una persona, le preguntás a la familia. Si la familia te dice, mira, no hagas negocio con mi primo porque es un delincuente. Si la misma familia te dice, ¿vos qué haces? No haces negocio. Muy fuerte las últimas palabras que usa el rabino Groisman, lo trata directamente de un delincuente. Y eso es lo que tienen que hacer cada uno, de probar si la historia es auténtica, la que te contaron, la que te transmitieron, la que recibiste por herencia, por familia, por tus padres. Y si tiene validez, y hasta dónde, si tiene validez, y comparar con la historia, por ejemplo, de los sabios de Israel. ¿Hasta dónde se sostiene? Por 3 delitos, contaba el rabino ahí, por 3 delitos, uno era la hechicería, y cuando uno lee la historia en el Nuevo Testamento, se ven actos que parecen de brujería. De hecho, que le decían que era brujo, que era un mago,
hace cosas como descritas como milagros, de convertir el agua en vino, los peces, los panes, resucitar un muerto, muchas cosas que la Torá también lo prohíbe. Y, o sea, la historia cuenta y da algunos detalles de esto de que se lo acusaba. Cuando vos comparás, es como tener un anillo de oro. Si tenés un anillo de oro y vos estás seguro que es de oro, no tenés problema de que lo prueben. Pero va al anillo, lo llevas a un lugar que lo prueben, y si pasa la prueba y te dicen ese oro, listo, quedas más seguro de que era de oro. Así también con estas historias. Si no pasa la prueba, si el anillo mancha, si reacciona al ácido que se le tira para saber si es de oro, te van a decir, bueno, esto es falso y te vendieron algo que no era verdadero. Entonces, a veces por comodidad y a veces tenemos también miedo de comparar. Y para eso estamos reaccionando a este video, para que vos puedas comparar. Para que puedas comparar estas dos historias y poner a prueba la verdad que crees que tenés con esta verdad que está en los libros de los sabios del pueblo de Israel. Así yo llegué al noajismo. Como yo decía, ¿por qué no aceptan a este hombre? ¿Por qué no lo aceptan como el Mesías? No entendía. Si un pueblo está esperando miles de años y yo solo me estaba contestando, escuchen, yo solo me estaba contestando la pregunta. Si no aceptan a este hombre después de tanto esperar, la profecía que iba a venir un Mesías no era para todos los pueblos, sino que era para el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel en sus libros, en los libros codificados en el idioma hebreo, las profecías de los profetas, se sabe quién va a ser el Mesías, cómo va a ser el Mesías y qué tiene que hacer el Mesías. ¿Qué es lo que califica, qué va a hacer el Mesías para calificar como tal? Y cuando uno va a esa información, yo empecé a buscar por qué no aceptaban ellos a este hombre como el Mesías. Empecé a preguntarme, bueno, a ver, ¿qué es el Mesías para el pueblo de Israel? Y cuando empecé a estudiar qué era el Mesías para el pueblo de Israel y qué es lo que esperan, no cuadra, no tiene nada que ver una historia o la vida de este hombre, y menos ahora si la vemos a través de los sabios de Israel, menos todavía a lo que es y a lo que espera el pueblo de Israel. Entonces expuse mi verdad que tenía como el anillo, lo probé y manchó, no era verdadero, no coincidía, no es lo que esperaban. Es como que te digan, bueno, va a venir a tocar timbre a las 3 de la tarde a tu casa, un hombre alto, de rulos y con ojos negros. Y a las 3 de la tarde llega un hombre bajito, así como yo, pequeño, pelo lacio y ojos celestes. ¿Vos qué decís? ¿Es el que me decían que iba a venir? No, no es. No coincide, no tiene nada que ver. Entonces, lo mejor es exponer. Si estás seguro que tenés la verdad, exponela, mirala, comparala. Para eso está esta enseñanza del rabino Ariel Grossman. Y pronto ya vamos a estar con la segunda parte reaccionando a este video acá en Reacciones Casa Noah. Te pido que se suscribas, que compartas este video, que lo compartas con amigos, con tus seres queridos. De esta forma, como siempre decimos, nos vas a estar ayudando a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Nos vemos en el próximo video. Chau.